informa. Todas las noticias, todas las voces. Doctor Isoldo Mayer Cerda, ya estás en escena, simplemente pásale, no te quedes en la puerta. Gracias, Pepe. Mira, lo primero, pues el diputado Ramírez Cuellar fue muy claro, a diferencia de otros que ahora le empiezan a golpear al exsecretario de Hacienda. No, lo están lapidando algunos, ¿no? Fue correcto, es decir, no olvidemos, Pepe, que en aquella carta que mandó el otro renunciante, Germán Martínez, sí, cuando empieza a decir que Hacienda no hace, hoy lo dijo el presidente en el extracto final que pasamos por acá, hay disciplina presupuestaria, Hacienda no se manda sola, está cuidando el dinero porque eso le instruyó el presidente, está haciendo recortes porque eso acordó con el presidente, porque este presidente tiene muy claro, y hay que celebrarlo, que la inestabilidad macroeconómica es perniciosa para las familias mexicanas y perniciosa para quien la encabeza, o sea, como dijo en su momento López Portillo, presidente que devalúa es presidente que se devalúa. Y por eso le gusta decir que el peso está fortachón, porque él se siente fortachón con ese peso fortachón. Entonces, el secretario de Hacienda es un empleado del presidente y cumple lo que éste le pide. Y también tenemos que tener claro, Pepe, que este conflicto con la banca en torno a la banca de desarrollo entre Romo y Ursúa lo generó el presidente. Es exacto, ese es el origen quizá del conflicto. Yo creo que sí, lo generó el presidente porque al presidente... Más allá que la imposición de funcionarios que Romo eso le no llevó... queda tan... Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Es decir, lo que se dice, el presidente lo estuvo ratificando esta mañana, es... El presidente le encarga a Romo supervisar la banca de desarrollo. Pero hay un detalle. La ley le da esa responsabilidad al secretario de Hacienda. La banca de desarrollo tiene un presidente de su consejo de administración que es el secretario de Hacienda. Y entonces cuando tú empiezas a distribuir las tareas de forma que no están contempladas en la ley, abres el espacio para este tipo de conflictos. Entonces yo creo que si el presidente quiere que el señor Romo se haga cargo de la banca de desarrollo, que es totalmente legítimo, el presidente es el jefe del Ejecutivo, pues tiene que hacer los cambios legales para que el señor Romo sea el responsable jurídico de esa responsabilidad. Pero cuando tú desvinculas la responsabilidad política que te da el presidente con la responsabilidad jurídica que te da la ley, tiendes a generar este tipo de conflictos. Eso puede ser entonces el origen que llevó a Carlos Ursúa a presentarle la renuncia al presidente de la República en esta conversación que tuvieron en privado el sábado, quizás eso dice, el viernes. La carta tiene 2 puntos, no nos olvidemos el otro. Claro. Que es, lo dice muy claro el exsecretario Ursúa, muchos proyectos y políticas de este gobierno que se implementan sin el estudio adecuado. Es el gobierno que canceló un aeropuerto como el de Texcoco sin haber hecho el estudio correcto de cuál era la mejor opción a esa cancelación y cuáles eran las razones técnicas para esa cancelación. Entonces, el gobierno está apostando todo ese recursos que está extrayéndole a la administración de salud, de donde tú quieras, es para un gasto social en proyectos específicos, jóvenes con futuro, las pensiones, etcétera, pero también para una serie de obras públicas que, de acuerdo a toda la evidencia pública que tenemos, pues no han pasado los estudios de factibilidad, todos los estudios ambientales, en el caso del aeropuerto, de factibilidad de navegación aérea. ¿Te refieres a Santa Lucía, te refieres a Dos Bocas, a Tren Maya? Y el secretario de Hacienda no solo debe de cuidar desde el punto de vista de su responsabilidad, pues que el gasto sea asignado al mejor uso posible, sino la ley de presupuesto obliga a que toda inversión registrada en Hacienda cumpla con una serie de requisitos. Otra vez pones al secretario de Hacienda en esta situación muy incómoda, porque esas grandes obras, Tren Maya, etcétera, requieren cumplir con una serie de características que requieren un tipo de estudios, un tipo de rentabilidad que hasta donde se desprende de esta carta, de la información que tenemos, no ha sucedido. Entonces, lo que quiero decir es, hay razones estructurales de este conflicto que ahora este muy buen ex subsecretario y nombrado secretario Arturo Herrera, parte del equipo de Carlos Ursúa, en todo lo que yo he podido observar de su gestión leal a su jefe, el secretario Carlos Ursúa, o a su ex jefe, el exsecretario Carlos Ursúa. Pero fue su maestro, él lo reconoció públicamente, también, fue lo primero que dijo en la conferencia de prensa. Fue su maestro también. Esos mismos problemas a los que hace alusión Ursúa en la carta los va a tener que enfrentar
Arturo Herrera. Ya veremos de qué forma los maneja, cómo logra resolver la tensión entre lo que dice la ley y lo que instruye, en este caso la banca de desarrollo, el presidente. Quizá logre construir una mejor relación con el ingeniero Romo, pero el problema es de origen y esperemos por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda pública en México que se pueda resolver de mejor forma. Estoy interesado también en saber, te pregunto, si se podría dar un conflicto de interés o si se da un conflicto de interés existiendo el secretario de Hacienda nuevo, que su esposa es la tesorera de la Federación. Es un tema complicado. Es claro que un secretario de Hacienda no puede nombrar a su esposa como tesorera. Eso está prohibido expresamente por la ley. La verdad es que lo que no recuerdo es el detalle, ¿qué pasa cuando te la encuentras? Es decir, cuando llegas y ella ya está en una posición previo a tu ascenso como secretario. Él sería superior. Sería su superior directo, porque la tesorera depende del secretario. Sí. Entonces supongo que van a tener que resolverlo por la vía de un traslado a un área que no dependa directamente del secretario. No lo sé, pero ciertamente quizá por eso tiene esta cara tan seria ayer el subsecretario, porque estaba pensando cómo resuelvo el tema de mi esposa. ¿Cómo ha sido? Esos 6 minutos han de haber sido de frío, ya le llaman el bombero financiero Mira, la verdad es que al secretario. El hoy secretario tiene cara de pócar siempre, es parte de su virtud, puede haber estado pensando cualquier cosa y es un hombre que su gestión, cuando fue secretario de Finanzas, ahora que fue subsecretario estos últimos 7 meses, siempre lo podrás haber observado con esa misma cara de adusta y seria. Es parte de, yo creo que su talento en la relación con inversionistas y que les ha dado una muy importante confianza, pero tiene una serie de problemas estructurales enfrente muy importantes. Y tiene el problema de Pemex, la certeza que debe mandar como mensaje el gobierno mexicano respecto a la reestructuración del plan estratégico de petróleo. El plan de negocios de Pemex es el gran tema en el que los inversionistas están muy preocupados. Pero quiero retomar lo que decía el diputado Ramírez Cuellar con toda razón. Pues está el tema de un crecimiento pues, muy por debajo de lo esperado. Eso no es recesión, es una cosa técnica, pero la economía está para fines prácticos parados, que es lo relevante para las familias mexicanas, para el consumidor mexicano, para quienes han perdido su trabajo. Y sí, tradicionalmente el primer año de gobierno cuesta mucho trabajo arrancar el gasto público, porque no saben muy bien por dónde, están cambiando programa A por programa B, y pues parar el gasto del A rápido, echar a andar el programa del B lento. Texcoco, Santa Lucía es el claro ejemplo de eso. De aquí a que arranque Santa Lucía, pues ya pasaron varios meses que cerraste Texcoco. Pero hay una restricción estructural que es que el presidente los ha instruido a no gastar más de lo que tienen. Entonces, el gasto público, como bien decía, sus 80,000 que no se han ejercido, pues es marginal frente al gran problema de este país, que es la certidumbre para la inversión privada. Y esto es algo que va mucho más allá de lo que el secretario puede resolver y tiene que ver pues con la estrategia del presidente en tantos otros frentes, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Y el de atrás, ya uno de atrás se quedó, ya se fue. Hasta el fondo del parque lo botaron.